Suma teológica. Parte segundo. AE. Cuestión 161. La humildad. Pasamos ahora a tratar de las especies de la modestia. En primer lugar, de la humildad y de la soberbia, que se opone a ella. En segundo lugar, de la estudiosidad. 166. Y de la curiosidad, opuesta a la misma. En tercer lugar, de la modestia en las palabras y en los hechos. En cuarto lugar, de la modestia en cuanto que se ocupa de la compostura exterior. Sobre la humildad se plantean 6 problemas. ¿Es la humildad una virtud? ¿Radica en el apetito o en el juicio de la razón? ¿Debe uno, por humildad, someterse a todos? ¿Es parte de la modestia o de la templanza? Sus relaciones con las demás virtudes. Los grados de la humildad. Artículo 1. ¿Es la humildad una virtud? Lat. Objeciones por las que parece que la humildad no es una virtud. 1. La virtud implica una idea de bien, pero parece que la humildad lleva consigo una idea de castigo, según se dice en el Salmo 104:18. Humillaron sus pies con cepos. Luego la humildad no es una virtud. La virtud se opone al vicio, pero a veces la humildad suena a vicio, pues se dice en Eclo 19:23. Hay quien se humilla como un malvado. Luego la humildad no es una virtud. Ninguna virtud se opone a otra virtud. Ahora bien, parece que la humildad se opone a la magnanimidad, la cual aspira a cosas grandes, mientras que la humildad las rehúye. Luego no parece que la humildad sea virtud. La virtud es disposición del ser perfecto, como se dice en Setefais, pero parece que la humildad es propia de los imperfectos. Por eso no puede humillarse Dios, el cual no puede someterse a nadie. Luego parece que la humildad no es una virtud. Más todavía, toda virtud moral se ocupa de acciones o pasiones, como se dice en Do Ethic. Pero la humildad no es incluida por el filósofo entre las virtudes que tratan de las pasiones, ni tampoco bajo la justicia, la cual se ocupa de las acciones. Luego parece que no es virtud. Contra esto, está lo que dice Orígenes al comentar Lece 1:48. Miró la humildad de su esclava. En las Escrituras se cuenta la humildad entre las virtudes, porque dice el Salvador: Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Respondo. Como ya expusimos antes, 1:2 23:2. Al hablar de las pasiones, el bien arduo tiene algo que atrae el apetito, a saber, la misma razón de bien, y tiene algo que retrae, que es la misma dificultad de conseguirlo. Del primero se deriva el movimiento de esperanza, y del segundo el de desesperación. Por otro lado, ya dijimos, 1:2 61:2, que los movimientos del apetito que se comportan como impulsos exigen una virtud que los modere y los frene, mientras que aquellos que indican un retraimiento necesitan una virtud moral que los reafirme y empuje. Por eso es necesaria una doble virtud sobre el apetito del bien arduo. Una de ellas ha de atemperar y refrenar el ánimo, para que no aspire desmedidamente a las cosas excelsas, lo cual pertenece a la humildad, y la otra ha de fortalecer el ánimo contra la desesperación, y empujarlo a desear las cosas grandes conforme a la recta razón, y es lo que hace la magnanimidad. Queda claro, pues, que la humildad es una virtud. A las objeciones. 1. Como dice San Isidoro en su Setimol, humilde equivale a pegado a la tierra, es decir, pegado a lo más bajo. Y esto puede suceder de dos modos. En primer lugar, por un principio extrínseco,
Cuando alguien es despreciado por otro, bajo este aspecto, la humildad es un castigo. En segundo lugar, por un principio intrínseco, esto puede hacerse bien cuando alguien, viendo sus defectos, se considera pequeño, como Abraham al decir al Señor en Gen 18:27, hablaré a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. En este caso, la humildad es una virtud, pero también puede hacerse mal, cuando el hombre, no conociendo su honor, se compara con los animales que no entienden y se hace semejante a ellos. Tua, como ya dijimos, ad 1, la humildad, en cuanto virtud, lleva consigo cierto laudable rebajamiento de sí mismo. Esto se hace, a veces, solo con signos externos y es fingido, constituyendo la falsa humildad, de la cual dice San Agustín, en una carta, que es gran soberbia, porque parece que busca la excelencia de la gloria, pero a veces se hace por un movimiento interno del alma, en cuyo caso la humildad se considera como virtud propiamente dicha, porque la virtud no consiste en manifestaciones externas, sino principalmente en la decisión interna de la mente, como afirma el filósofo en Étic. La humildad reprime al apetito para que no aspire a las cosas grandes sin contar con la recta razón, mientras que la magnanimidad lo empuja. También según el dictamen de la recta razón, queda claro, pues, que la magnanimidad no se opone a la humildad, sino que ambas coinciden en conformarse a la recta razón. 4. Puede decirse que algo es perfecto en dos sentidos. En primer lugar, de un modo absoluto, cuando no se le encuentra defecto ni en sí mismo, ni en relación con las otras cosas. En este sentido, solo Dios es perfecto, y no cabe en Él la humildad según su naturaleza divina, sino solo en virtud de la naturaleza asumida. Bajo otro aspecto, puede decirse que una cosa es perfecta relativamente, bien sea según su naturaleza, bien según las exigencias de su propia naturaleza, bien según lo exijan el estado o el tiempo. Tomada así, el hombre puede ser perfecto, si bien su perfección es deficiente si se la compara con Dios, según se dice en Is 40:17. Todos los pueblos son delante de Él como si no fueran. En este sentido, la humildad tiene cabida en todo hombre. Quinto, el filósofo quería considerar las virtudes tal como se ordenan en la vida civil, en la cual la sujeción de un hombre a otro está determinada por la ley, y por tanto es objeto de la justicia legal, pero la humildad, como virtud específica, considera preferentemente la sujeción del hombre a Dios, en cuyo honor también se humilla sometiéndose a otros. Artículo 2. ¿Reside la humildad en el apetito? Lat. Objeciones por las que parece que la humildad no reside en el apetito, sino más bien en el juicio de la razón. 1. La humildad se opone a la soberbia, pero ésta se ocupa principalmente de cosas pertenecientes al conocimiento, ya que dice San Gregorio, en 24 Rame Moral, que la soberbia, cuando se transmite a todo el cuerpo, se trasluce primeramente a través de los ojos. Por eso se dice en el Salmo 131, Señor, mi corazón no se ha ensoberbecido, ni mis ojos se han engreído. Como los ojos están ordenados, ante todo, al conocimiento, parece que la humildad tiene como objeto principal el conocimiento que se tiene de sí mismo, y que se estima pequeño. Tua, dice San Agustín en De Virginit, que la humildad se encuentra en casi toda la doctrina cristiana. Por tanto, no hay nada dentro de esta doctrina que se oponga a la humildad. Pero en la doctrina cristiana se nos aconseja que deseemos las cosas mejores, según el texto de 1 Cor 12:31. Aspirad a carismas mejores. Luego no es propio de la humildad reprimir el apetito de las cosas difíciles, sino más bien el estimarlas como tales. Pertenece a una misma virtud: frenar el movimiento superfluo y fortalecer el ánimo contra una huida cobarde. Así,
Es la misma la fortaleza que frena la audacia y la que reafirma el ánimo contra el temor. Pero la magnanimidad reafirma el ánimo contra las dificultades que se presentan en la búsqueda de cosas grandes. Por tanto, si la humildad frenara el apetito de lo grande, se seguiría que no era virtud distinta de la magnanimidad, lo cual es ciertamente falso. Por tanto, la humildad no se ocupa del deseo de cosas grandes, sino de la estimación de las mismas como tales. Andrónico asigna a la humildad la compostura exterior, cuando dice que la humildad es el hábito de no excederse en gastos ni en preparativos. Por tanto, no se ocupa del movimiento del apetito. Contra esto está el testimonio de San Agustín, quien dice, en su libro De Poenit, que es humilde el que elige ser desgraciado en la casa del Señor, antes que vivir en las casas de los pecadores. Ahora bien, la elección pertenece al apetito. Luego la humildad trata del apetito más que de la estimación. Respondo, como ya dijimos, a 1. Pertenece propiamente a la humildad el que uno se refrene a sí mismo para no desear lo que es superior a él. Para esto es preciso que conozca lo que falta respecto de lo que excede sus fuerzas. Por eso, el conocimiento de los defectos propios pertenece a la humildad como regla directiva del apetito, pero la humildad consiste esencialmente en ese apetito. Por eso debemos decir que la humildad tiene como misión esencial el moderar los movimientos del apetito. A las objeciones. 1. La altivez de los ojos es un signo de soberbia, en cuanto que excluye la reverencia y el temor, puesto que los timoratos y vergonzosos suelen bajar la vista como si no se atrevieran a compararse con los demás. No se sigue de esto, sin embargo, que la humildad consista esencialmente en un conocimiento. El desear cosas más altas por la confianza en las propias fuerzas es contrario a la humildad, pero el auxilio divino no se opone a la humildad, sobre todo porque el hombre se exalta más ante Dios por el hecho de rebajarse a Él mediante la humildad. Por eso dice San Agustín en De Poenit, una cosa es levantarse a Dios y otra levantarse contra Él. Quien se prosterna ante Él es levantado por Él. Quien se levanta contra Él es echado fuera por Él. En la fortaleza se halla la misma razón para refrenar la audacia y para reafirmar el espíritu contra el temor. El que el hombre debe oponer el bien de la razón a los peligros de muerte, pero al refrenar la presunción de la esperanza, lo cual es propio de la humildad, y al fortalecer el ánimo contra la desesperación, lo cual pertenece a la magnanimidad. La razón es distinta. Se trata de reafirmar el ánimo contra la desesperación adquiriendo el bien propio. Evitar que, desesperándose, el hombre se haga indigno de lo que le es debido. Pero al reprimir la presunción de la esperanza, la razón principal se toma de la reverencia divina, que hace que el hombre no se atribuya más de lo que le pertenece según el grado que Dios le ha concedido, de donde se deduce que la humildad lleva consigo principalmente una sujeción del hombre a Dios. Y por eso San Agustín, en De Serm, Dom, in Monte, atribuye la humildad, la cual entiende como pobreza de espíritu, al don de temor, por el que el hombre teme a Dios, y de ahí que la relación entre la fortaleza y la audacia sea distinta de la que existe entre la humildad y la esperanza. La fortaleza hace uso de la audacia más que reprimirla, por lo cual el exceso se le asemeja más que el defecto, pero la humildad reprime la esperanza o confianza en sí mismo más que usar de ella, por lo cual el exceso se opone a ella más que el defecto. El exceso en preparaciones y gastos externos suele hacerse conforme a cierto grado de jactancia, la cual es reprimida por medio de la humildad. En este sentido consiste secundariamente en bienes externos, en cuanto que son signos del movimiento de deseo interior. Artículo 3. ¿Debe el hombre someterse a todos mediante la humildad? Lat. Objeciones por las que parece que el hombre no debe someterse a todos mediante la humildad. 1. Como dijimos antes, Amo 2 a 3.
La humildad consiste principalmente en la sujeción del hombre a Dios. Ahora bien, lo que se debe a Dios no se debe manifestar ante los hombres, como es claro respecto de los actos de latría. Luego el hombre, mediante la humildad, no debe someterse a otro hombre. Tuo, dice San Agustín en Denat, et Gracia. Hay que poner la humildad de parte de la verdad, no de parte de la falsedad, pero algunos están colocados muy alto, y si se humillaran, ello solo sería posible incurriendo en falsedad. Luego el hombre no debe someterse a todos por la humildad. Nadie debe hacer lo que vaya en detrimento de otro, pero el someterse a otro mediante la humildad puede ir en detrimento de otro ante el cual se humilla, porque éste podría enorgullecerse y despreciarle. Por eso dice San Agustín en la regla: no sea que, al observar excesivamente la humildad, se pierda la autoridad en el gobierno. Luego el hombre no debe someterse a todos mediante la humildad. Contra esto está lo que se dice en FLP 2,3: elevados de la humildad, teneos unos a otros por superiores. Respondo: pueden considerarse en el hombre dos cosas: lo que es de Dios y lo que es del hombre. Es del hombre todo lo defectuoso, mientras que es de Dios todo lo perteneciente a la salvación y a la perfección, conforme a lo que se dice en Os 13:9. Tu perdición es obra tuya, Israel. Tu fuerza es solo mía. Ahora bien, la humildad, como ya dijimos, a 1 ad 5, a 2 ad 3, se ocupa propiamente de la reverencia por la que el hombre se somete a Dios. Por eso, todo hombre, en lo que es suyo, debe someterse a cualquiera que sea su prójimo en cuanto a lo que hay de Dios en éste. Pero la humildad no exige que el hombre someta lo que hay de Dios en él a lo que hay de Dios en otro, porque los que participan de los dones de Dios saben que los poseen, conforme a lo que se nos dice en 1 Cor 2:12, para que conozcamos los dones que Dios nos ha concedido. Por eso, sin faltar a la humildad, podemos preferir los dones que hemos recibido de Dios a los dones de Dios que aparecen en los demás, tal como dice el apóstol en F 3:5. No fue dado a conocer a las generaciones pasadas, a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles. De igual modo, la humildad no exige que el hombre someta lo que hay suyo en sí mismo a lo que hay de hombre en el prójimo. De lo contrario, convendría que todos se reconocieran más pecadores que los demás, siendo así que el apóstol, en Gal 2:15, dice: sin faltar a la verdad, nosotros somos judíos de nacimiento, no pecadores de la gentilidad. Sin embargo, puede uno creer que hay en el prójimo alguna cosa buena que él no posee, o puede ver en él mismo algo malo de lo que el otro carece, y en cuanto a eso, puede someterse a él por medio de la humildad. A las objeciones. 1. No solo debemos reverenciar a Dios en sí mismo, sino lo que hay de Dios en cualquier hombre, aunque no con la misma reverencia que tributamos a Dios. Por eso, mediante la humildad, debemos someternos al prójimo por Dios, cumpliendo lo que se nos dice en Pínape 2:13. Someteos a toda autoridad humana por Dios, pero solo a Dios debemos tributar culto de latría. Tuo. Si preferimos lo que hay de Dios en el prójimo a lo que hay de humano en nosotros, no podemos caer en falsedad. Por eso, al comentar el pasaje de FLP 2:3, creyendo a los demás superiores a nosotros, dice la glosa: no debemos entender estas palabras con fingimiento, antes bien, pensemos que puede haber oculto en el otro algo por lo que sea superior a nosotros, aunque el bien nuestro, por el que nos parece que somos superiores a él, no esté oculto. 3. La humildad, como las demás virtudes, se muestra preferentemente en la interioridad del alma. Por eso puede el hombre someterse a otro mediante un
acto interno del alma sin contribuir a su daño espiritual. Esto es lo que San Agustín dice en la regla. Pero en los actos externos de humildad, como en los de otras virtudes, hay que mostrar la debida moderación, para que no vayan en detrimento de otro. Ahora bien, si uno hace lo que debe y sirve de ocasión de pecado a otros, no es ello culpa del que se comporta humildemente, porque éste no trata de escandalizar, aunque el otro se escandalice. Artículo 4. ¿Es la humildad parte de la modestia o de la templanza? Lat. Objeciones por las que parece que la humildad no es parte de la modestia ni de la templanza. 1. La humildad considera principalmente la reverencia por la que el hombre se somete a Dios. Como queda dicho, Ampeino tomam 1. Pero es propio de las virtudes teológicas el tener por objeto a Dios. Luego la humildad debe considerarse virtud teológica más que parte de la templanza o de la modestia. 2. La templanza reside en el apetito concupiscible, mientras que parece que la humildad reside en el irascible, al igual que la soberbia, que es opuesta a ella y cuyo objeto es lo arduo. Luego parece que la humildad no es parte de la templanza ni de la modestia. La humildad y la magnanimidad tratan de los mismos objetos, como dijimos antes. A. 1 a 3. Luego parece que la humildad no es parte de la templanza, sino más bien de la fortaleza, como ya vimos. Kisiji 5. Luego parece que la humildad no es parte de la templanza ni de la modestia. Contra esto está lo que dice Orígenes al comentar al Ese. Si quieres saber el nombre de esta virtud y cómo la llaman los filósofos, sábete que es la misma humildad que Dios mira y que ellos llaman metriotes, es decir, medida o moderación, la cual claramente pertenece a la modestia y a la templanza. Luego la humildad es parte de la modestia y de la templanza. Respondo, como ya lo expusimos, que aquí a 137 a, tú Q, 157 a, 3 a 2, al atribuir partes a las virtudes, se mira, ante todo, a la semejanza en cuanto al modo de la virtud. Ahora bien, el modo de la templanza, que le da mayor nobleza, es el freno o represión del ímpetu de alguna pasión. Por eso se consideran partes de la templanza todas las virtudes que frenan o reprimen el ímpetu de algunos afectos o acciones. Y así como la mansedumbre reprime el movimiento de ira, la humildad reprime el movimiento de esperanza, que es el movimiento del espíritu que tiende hacia las cosas grandes. Por eso, al igual que la modestia, se considera a la humildad como parte de la templanza. De ahí que el filósofo, en Ab Ethic, diga que no es magnánimo, sino moderado, aquel que aspira a las cosas pequeñas según su modo, al cual nosotros podemos llamar humilde. Y entre las partes de la templanza, por lo ya dicho, que 2 está incluida bajo la modestia en el sentido en que Cicerón habla de ella. Es decir, en cuanto que la humildad no es sino una moderación del espíritu, por eso se dice en Anipe 3 o 4. En la incorrupción de un espíritu manso y tranquilo, a las objeciones. 1. Las virtudes teologales, cuyo objeto es el último fin, primer principio en el orden de lo apetecible, son la causa de las otras virtudes. Por ello, el hecho de que la humildad tenga por causa la reverencia divina no excluye que la humildad sea parte de la modestia y de la templanza. 2. Las partes se asignan a las virtudes principales, no según la coincidencia en el sujeto o materia, sino por la coincidencia en el modo formal, como dijimos antes. Kiejis 137a, 2 at 1 Q, 157a, 3 at 2 Saif Incorp. Por ello, aunque el sujeto de la humildad es el irascible, se considera parte de la modestia y de la templanza por el modo de obrar. 3.
Aunque la magnanimidad y la humildad coinciden en la materia, se distinguen por el modo de obrar, razón por la cual la magnanimidad es considerada parte de la fortaleza, pero la humildad parte de la templanza. Artículo 5. ¿Es la humildad la más importante de las virtudes? Lat. Objeciones por las que parece que la humildad es la más importante de las virtudes. Juan. Dice San Juan Crisóstomo al comentar Lece 18:14 sobre el fariseo y el publicano. Si la humildad unida al pecado corre tan veloz que deja atrás a la justicia unida a la soberbia, ¿hasta dónde llegará si se une a la justicia? Es claro, por consiguiente, que es preferida a la justicia. Pero la justicia o es la más excelente de las virtudes, o las abarca a todas, como afirma el filósofo en The Ethic. Luego la humildad es la principal de las virtudes. Tuo, dice San Agustín en De Verb Domini. ¿Piensas construir un edificio muy alto? Piensa primero en el cimiento de la humildad. Con ello quiere decir que la humildad es el cimiento de todas las virtudes. Luego parece que es la mejor de todas. Tra. Cuanto mayor es la virtud, mayor premio se le debe. Ahora bien, a la humildad se le da el máximo premio, porque el que se humilla será ensalmado, según se dice en Lisii 14:11. Luego la humildad es la más excelente de las virtudes, más incluso. Como dice San Agustín, el de vera relic, toda la vida de Cristo en la tierra, revestido de la humanidad, fue una lección para nuestra vida. Él nos propuso que imitáramos su humildad, al decir en Mt 11:29, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y San Gregorio dice, en Pastoral, que la humildad de Dios ha sido la causa de nuestra redención. Luego parece que la humildad es la más excelente de las virtudes. Contra esto, está el hecho de que la caridad es preferida a todas las virtudes en Col 3:14. Por encima de todo, practicad la caridad. Luego la humildad no es la virtud más excelente. Respondo. El bien de la virtud humana consiste en el orden de la razón, el cual se mira principalmente por orden al fin. Por eso las virtudes teológicas, cuyo objeto es el último fin, son las más excelentes. Pero, secundariamente, se tiene en cuenta también el orden que guardan entre sí los medios en función del fin. Esta ordenación consiste esencialmente en la misma razón que ordena, y, por participación, en el apetito ordenado por medio de la razón. Esta ordenación, en forma universal, es efectuada por la justicia, sobre todo la legal, pero el que el hombre se someta a su dictamen es obra de la humildad de forma universal, y en todas las materias, y todas las demás virtudes en alguna materia especial. Por eso después de las virtudes teologales y de las intelectuales, que dicen orden a la misma razón, y de la justicia, sobre todo la legal, la humildad es la más excelente de todas. A las objeciones. 1. La humildad no se antepone a la justicia, sino a la justicia unida a la soberbia, que ya no es virtud. De igual modo, en el extremo contrario, el pecado se perdona por la humildad, ya que se dice del publicano, en Lec 18:14, que volvió a su casa justificado. Por eso dice San Juan Crisóstomo, dadme 2 carros, uno tirado por la justicia y la soberbia, y otro por la humildad y el pecado, y veréis cómo el del pecado adelanta al de la justicia, no por sus propias fuerzas, sino por las de la humildad unidas a él, mientras que veréis al otro vencido, no por la fragilidad de la justicia, sino por el peso y la hinchazón de la soberbia. Tuo. Así como el conjunto ordenado de las virtudes se compara con un edificio por la semejanza que guarda con él, así también lo que es primero en la adquisición de las virtudes se compara con los cimientos, que son lo primero que se echa en un edificio. Ahora bien, las verdaderas virtudes son infundidas por Dios, por lo cual
puede considerarse de dos modos. La razón de principio en las virtudes. En primer lugar, como algo que aparta los obstáculos, y en ese sentido, la humildad ocupa el lugar principal, en cuanto que elimina la soberbia, a la cual resiste Dios, y hace al hombre obediente y siempre sumiso para recibir el influjo de la gracia divina, eliminando la hinchazón de la soberbia. Pues en J.E.S. 4:6 se dice que Dios resiste a los soberbios y da la gracia a los humildes. En este sentido se dice que la humildad es el cimiento del edificio espiritual. Puede decirse que, en las virtudes, algo es el fundamento directamente de otro modo, a saber, por el acercamiento a Dios. Ahora bien, el primer acercamiento a Dios se produce por la fe, conforme a lo que se dice en Heb 11:6. Es preciso que quien se acerca a Dios crea. Bajo este aspecto, se considera cimiento a la fe de un modo más excelente que la humildad. Al que desprecia las cosas terrenas, se le prometen las celestiales. Del mismo modo que a los que desprecian las riquezas terrenas, se les prometen los tesoros celestiales, conforme a Mt 6:19-20. No atesoréis riquezas en la tierra, sino en el cielo. De igual modo, a los que desprecian los gozos del mundo, se les prometen los consuelos celestiales, como se dice en Mt 5:5. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. También a la humildad se le promete una exaltación espiritual, no porque lo merezca ella misma, sino porque es propio de ella el despreciar la sublimidad terrena. Por eso dice San Agustín en De Poenitentia: no creas que el que se humilla siempre está por tierra, puesto que se ha dicho, será exaltado, y no pienses que su exaltación tendrá lugar a los ojos de los hombres, mediante una exaltación corporal. Cristo nos recomendó la humildad, ante todo, porque mediante ella se elimina un obstáculo para la salvación humana, la cual consiste en que el hombre aspire a lo celestial y espiritual, para llegar a los cuales encuentra un obstáculo en el deseo de ser exaltado en lo terreno. Por eso el Señor, para eliminar ese obstáculo a la salvación, anunció que hay que despreciar la exaltación externa mediante los ejemplos de humildad. Así, la humildad es como una disposición para el libre acceso del hombre a los bienes espirituales y divinos. Por consiguiente, así como la perfección es mejor que la disposición, así también la caridad y las otras virtudes que llevan al hombre directamente hacia Dios son más excelentes que la humildad. Artículo 6. ¿Está bien hecha la clasificación de la humildad en los 12 grados que aparecen en la regla de San Benito? Lat. Objeciones por las que parece que no es adecuada la distinción de 12 grados en la humildad conforme a la regla de San Benito son estos. Primero, tener siempre los ojos bajos y manifestar humildad interior y exterior. Segundo, hablar poco, cosas razonables y en voz baja. Tercero, no ser muy propenso a la risa. Cuarto, callarse hasta ser interrogado. Quinto, observar lo prescrito por la regla común del monasterio. Sexto, creerse y mostrarse como el más indigno de todos. Séptimo, creerse sinceramente indigno e inútil para todo. Octavo, confesar los propios pecados. Noveno, llevar con paciencia la obediencia en cosas ásperas y difíciles. Décimo, someterse a los mayores por obediencia. Undécimo, no tratar de satisfacer la propia voluntad. Duodécimo, temer a Dios y acordarse de todos sus mandamientos. Aquí aparecen elementos que pertenecen a otras virtudes, tales como la obediencia y la paciencia. También se enumeran otros que parecen pertenecer a la falsa opinión y que no pertenecen a ninguna virtud: el reconocerse el más vil de todos y el creerse sinceramente indigno e inútil. Luego no es adecuado poner todo esto entre los grados de la humildad. La humildad, como todas las virtudes, va de lo interior a lo exterior. Por tanto, no está bien poner lo referente a los actos exteriores
antes que lo referente a los internos. San Anselmo, en su obra De Similitudinibus, pone 7 grados de humildad. Primero, reconocerse despreciable. Segundo, dolerse de ello. Tercero, confesarlo. Cuarto, persuadirse de ello, es decir, creerlo. Quinto, sobrellevar con paciencia el que esto se diga. Sexto, sobrellevar el ser tratado con desprecio. Séptimo, quererlo. Parece, pues, que la división anterior es superflua. Al comentar MT 315 dice la glosa: la perfecta humildad tiene 3 grados. El primero es someterse a los mayores y no anteponerse a los iguales. Este grado está bien. El segundo, someterse a iguales y no anteponerse a los inferiores. Este es mejor. El tercero es someterse a un inferior. En él consiste toda justicia. Luego los grados de la división anterior parecen superfluos. Más incluso, dice San Agustín, en su libro De Virginit: la medida de la humildad ha sido dada a todos conforme a la medida de su grandeza, y tanto mayor es la soberbia que hay que vencer, cuanto mayor es la dignidad. Ahora bien, la medida de la magnitud humana no puede determinarse en un número de grados determinado. Por consiguiente, parece que no se pueden señalar grados a la humildad. Respondo: como es evidente por lo que se ha dicho, a. 2. La humildad se ocupa principalmente del apetito, en cuanto que el hombre refrena el ímpetu de su ánimo para que no busque desordenadamente las cosas grandes, pero tiene en el conocimiento su norma, la cual consiste en que nadie se sobreestime, y de la disposición interna de la humildad proceden algunos signos externos en palabras, actos y gestos, que dan a conocer lo que está interiormente oculto, al igual que sucede en las otras virtudes, puesto que, como se dice en Eclo 19:26, por su aspecto se conoce el hombre, y por su semblante el prudente. Por eso en los grados anteriores, OBJ 1, de humildad, figura algo que pertenece a la raíz de la humildad, el grado 12º, es decir, temer a Dios y conservar vivo el recuerdo de todos sus mandamientos. Figura, igualmente, algo propio del apetito, el no buscar desordenadamente la propia excelencia. Esto tiene lugar de 3 modos. En primer lugar, no siguiendo la propia voluntad, lo cual pertenece al grado 11º. En segundo lugar, regulándola según el juicio del superior, lo cual constituye el grado 10º. En tercer lugar, no arredrándose ante las cosas duras y ásperas, lo cual constituye el 9º. Figuran también elementos pertenecientes al juicio del hombre que conoce sus defectos. Esto bajo 3 aspectos. Primero, reconociendo y confesando los defectos propios, lo cual constituye el 8º grado. En segundo lugar, considerándose insuficiente para las cosas altas debido a los propios defectos, lo cual pertenece al 7º grado. En tercer lugar, considerando a los demás mejores que uno mismo, lo cual constituye el 6º grado. Figuran también cosas pertenecientes a los signos externos. En primer lugar, en los hechos, es decir, que el hombre no se aparte, en su modo de obrar, del camino común, lo cual pertenece al 5º grado. Las otras 2, en las palabras, el que el hombre no gaste el tiempo en palabras vanas, que es el 4º grado, ni se exceda en el modo de hablar, lo cual constituye el 2º. Otras consisten en gestos exteriores. Reprimir la altanería de la vista, lo cual pertenece al 1º, y cohibir la risa y otros signos de alegría necia, que constituyen el 3er grado. A las objeciones. 1. Uno puede, sin caer en falsedad, creerse y manifestarse más vil que los otros, debido a defectos ocultos que reconoce en sí mismo, y los dones de Dios ocultos en los demás. Por eso dice San Agustín en su obra De Virginit:
Estimad interiormente superiores a aquellos que son inferiores a vosotros en lo exterior. También puede uno, sin caer en falsedad, confesarse y creerse inútil e indigno para todo teniendo en cuenta las fuerzas propias, para atribuir a Dios todo lo que vale, según se dice en 2 Cor 3:5. No que de nosotros seamos capaces de pensar algo como de nosotros mismos, que nuestra suficiencia viene de Dios. No hay inconveniente en que se atribuyan a la humildad elementos pertenecientes a otras virtudes, porque, al igual que un vicio tiene origen en otro, así, por un mismo orden natural, los actos de una virtud se derivan de los de otra. Tuo. El hombre llega a la humildad por dos caminos. En primer lugar, mediante el don de la gracia. Según esto, lo interior precede a lo exterior. En segundo lugar, mediante el esfuerzo humano, del cual se sirve para cohibir primero lo externo, y, a continuación, procede a extirpar la raíz interna. Es este el orden que siguen los grados de la humildad. Todos los grados fijados por San Anselmo se reducen a la opinión y voluntad de la propia abyección. En efecto, el primero pertenece al conocimiento de los propios defectos, pero como sería reprochable el amor de sus propios defectos, esto se excluye en el segundo. Y a la manifestación de los defectos propios pertenecen el tercero y cuarto grados. El que uno no solo diga sus propios defectos, sino que trate de convencer a los demás de que existen. Los otros tres grados pertenecen al apetito. Primero, no buscar la propia excelencia, sino más bien la abyección exterior, sea en palabras o en hechos, porque, como dice San Gregorio en Registro, no es loable el aparecer humildes ante quienes nos honran, sino que debemos ser humildes, ante todo, para aquellos que nos hacen padecer. Esto es propio del quinto y sexto grados. También comprende el buscar, incluso, el ser despreciado, lo cual constituye el segundo grado. Así, todos esos grados están contenidos en el sexto y séptimo de los antes enumerados. Estos modos no se toman de una consideración esencial de la humildad, sino por comparación con los grados de los hombres, los cuales son superiores, inferiores o iguales. 5. Tampoco esta objeción parte de una consideración de los grados de la humildad en sí misma, sino según las categorías humanas.